Vamos a abordar la escena de los mercados, apasionante como nunca, con la ayuda de David Cano, socio de Analistas Financieros Internacionales de AFI, director general de AFI Inversiones Globales. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Cuando te preguntan cómo están los mercados, ¿en quién piensas? ¿En Estados Unidos, en Europa, en el mundo? Bueno, o igual en todos los mercados en su conjunto, para valorar que este año está siendo excepcional, ¿no? Está siendo un año de unas revalorizaciones muy superiores a lo que podíamos imaginar o esperar hace un año, y fundamentalmente en la renta variable, más especialmente en Estados Unidos, en el Nasdaq y en los 7 magníficos, que están siendo claramente el gran factor distorsionador al alza de las rentabilidades de los mercados. Nos gustaría enfocar las oportunidades, si es que quedan todavía, con estas subidas tan fuertes en el mercado americano, y las distorsiones o las asimetrías que se pueden estar generando, porque el mercado americano es el 70% del mercado del mundo, sí, de repente, ¿no? ¿Esto es sostenible? Sí. Bueno, lo es en la medida en que la economía de Estados Unidos es el 30% de la economía mundial. Es verdad que no es el 70%, pero es el 30%. La economía de la zona euro es aproximadamente el 15%. Y también que tras esa elevada capitalización es que están los grandes beneficios de las compañías. Es que las 7 magníficas deben de estar ganando del orden de 200.000, 300.000 millones de dólares, ¿no? Y por lo tanto, si a eso le aplicamos un múltiplo de valoración razonabilísimo de 15 o 20, ya te sale una capitalización muy superior a la bolsa europea. Pero es que si además, en lugar de aplicarle un PER de 15, que es un poco la media histórica, pues le aplicas un PER de 30, pues ya te salen estas valoraciones. ¿Y por qué un PER de 30 en lugar de un PER 15? Porque la capacidad de crecimiento del beneficio de estas compañías es el doble de las compañías más normales. Este es un poco el argumento, para explicar. Sí. O sea, tengo más beneficio y tengo un mayor múltiplo de valoración a partir de una expectativa de mayor crecimiento del beneficio. Y es donde tendríamos que discutir. Oye, realmente las 7 magníficas, la tecnología va a poder seguir creciendo su beneficio por acción al 10, 15% anual. Bueno, pues tiene pinta de que sí, porque las innovaciones tecnológicas siguen produciéndose y las están concentrando en gran medida estas grandes compañías, que son las que están innovando más, son las que también tienen más músculo financiero para llevar a cabo esos procesos de innovación. Pero pongamos los pies en la tierra, claro, es que cada minuto aparece una innovación tecnológica que promete un futuro impresionante, ¿no? Esta semana ha sido Willow, ¿no? El chip cuántico de Google, pero claro, ¿cuándo se va a convertir eso en valor real en el sentido práctico para las empresas? Para pensar que efectivamente el valor se está generando ya. Bueno, supongo que ya se está produciendo y eso se refleja en los beneficios que están teniendo estas compañías. Esas compañías, pero el resto de la economía. Bueno, es que son las compañías que están subiendo en bolsa, por eso otras compañías no están subiendo tanto, porque su capacidad de crecimiento del beneficio por acción es menor. Al final, estoy simplificando porque no son solo las 7 magníficas, pero bueno, por poner el ejemplo, las 7 magníficas son las que están consiguiendo capitalizar en forma de mayores beneficios esas innovaciones tecnológicas. Esas innovaciones tecnológicas, otras compañías o todas las compañías del mundo las estamos utilizando para mejorar nuestros procesos. Y tal vez por eso la economía mundial ha sido capaz de evitar la recesión, que es una de las grandes, no solo la recesión, sino incluso el soft landing. Ahora, cuando recordábamos lo que decíamos hace 2 años, decíamos que la economía iba a entrar en recesión. Sí. Hace un año decíamos que la economía iba a entrar en soft landing. Hoy hemos visto que ni recesión ni soft landing, sino que había una capacidad de resistencia de la economía mundial a pesar de la inflación, a pesar de la subida de los tipos de interés. Y en cierto modo eso ha sido porque las empresas han sido capaces de mantener sus beneficios por acción. Bueno, pues seguramente eso ha sido gracias a una mucha mayor dotación tecnológica que ha permitido a las empresas ser mucho más resistentes, ¿no? Así pues, es verdad que las 7 magníficas son las que más se benefician de forma directa de las innovaciones tecnológicas, pero el resto de compañías también se han beneficiado, aunque sea de forma indirecta, y es unas claves que explican porque han conseguido mantener e incluso crecer sus beneficios. David, es un desafío leer correctamente las señales, porque efectivamente nos equivocamos al esperar una recesión, luego un aterrizaje suave. Cuando la curva de tipo se invirtió, pues debe ser una de las primeras veces en la historia que falla en esa predicción. Si miramos ahora hacia el futuro,
¿En qué señales deberíamos fijarnos para intentar gestionar bien los riesgos y ver dónde están las oportunidades? Muy bien, bueno, la pendiente de la curva me gustaría matizarlo, ¿Sí? porque sí, la pendiente de la curva ha vuelto a acertar. Porque una pendiente de la curva invertida lo que significa es que el mercado anticipa que va a haber recortes de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Es erróneo decir que la pendiente de la curva anticipa recesión. La pendiente invertida de la curva lo que anticipa es recortes de tipos de interés por la propia estructura de la curva de tipos de interés. Y eso lo que históricamente sí, claro, ha pasado es que los recortes de tipos de interés se producían porque había una recesión. Y por eso se hacía la analogía, es decir, la curva descuenta recortes de tipos y los recortes de tipos suelen producirse en recesión. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha sido distinto esta vez? Que los recortes de tipos de interés se han producido sin que haya habido recesión, ¿eh? Por tanto, yo diría que sí, que los mercados han acertado anticipando los recortes de tipos, pero que es la primera vez que los bancos centrales bajan. Y van a bajar más los tipos de interés sin que haya habido recesión. Y eso precisamente es lo que autoalimenta el movimiento alcista en las bolsas. Es decir, si la economía mundial no ha sufrido recesión, ni siquiera ha sufrido soft landing con la subida de los tipos de interés, ahora que los tipos de interés están bajando y van a bajar, es el argumento para pensar que el ciclo económico va a seguir siendo expansivo. Y esto lo hilo con tu pregunta. ¿Cuál podría ser una señal de riesgo? Pues que la inflación no se moderase y que los bancos centrales nos dijeran, oye, mira, ya no voy a bajar más los tipos de interés. O que incluso empezaran a decir que hay necesidad de subir los tipos de interés. Pero ese factor, que es un factor de riesgo hoy por hoy, no parece que se esté materializando. Muy interesante esta reflexión. Y puede suceder, David, que incluso empecemos a ver la inflación de otra manera y que los bancos centrales acepten convivir con algo más del 2% de inflación, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento récord que hay en el mundo, ¿no? De alguna forma habrá que intentar rebajar eso. Pues exacto, es uno de los grandes cambios que hay en la economía mundial. Aquí también voy a hacer otro matiz, el nivel de endeudamiento público, no privado, porque cuando hablamos de la capacidad de resistencia de las empresas y de las familias al endurecimiento monetario, mucho tiene que ver con que han hecho sus deberes y en los últimos 10 años, tanto las familias como las empresas, hablo a nivel agregado, han reducido su deuda. Es decir, que esta vez familias y empresas han hecho los deberes. No ha sido el caso de los estados. Podríamos discutir si de forma acertada, desacertada, si no les quedaba otro remedio porque han tenido que afrontar una serie de retos. Pero es verdad, estamos en una situación donde hay un elevado nivel de endeudamiento público y donde parece complicado que lo puedan reducir porque hay elevado gasto público asociado a la longevidad, asociado al envejecimiento, asociado a la descarbonización, y ahora hay un punto que acabáis de comentar, y asociado al gasto militar. Como haya que incrementar el gasto militar al 3%, eso es dinero que tienen que pagar los estados. Quiero decir con esto que al final los estados tienen por delante un entorno de muy difícil reducción del déficit público y de la deuda pública. Y es ahí donde los bancos centrales les quieren ayudar, poniendo condiciones financieras no tan restrictivas, incluso expansivas. Eso es una mala noticia para el ahorrador, que se da cuenta de que los tipos de interés van a estar por debajo de la inflación. Ese ahorrador tiene que convertirse en inversor y de tal. Pero es verdad, la política monetaria está cambiando su orientación y después de 2 años o 3 con tipos altos, ahora nos vamos a un entorno de tipos bajos, que evidentemente es una ayuda implícita o explícita, como se quiera ver, para unos gobiernos que tienen elevada deuda y que tienen difícil la necesidad de reconducción del déficit público. La situación se siente particularmente débil, David, en Europa, ¿no? Con la situación de Alemania, de las economías de Alemania y de Francia, que además aquejadas de inestabilidad política, exacto, próximas elecciones en Alemania. En Francia hoy esperamos ver quién es el primer ministro, nuevo primer ministro, y ver cuánto dura en esta situación delicada. Y nos lleva a preguntarnos si todo esto, en este escenario en el que hablamos, ¿genera algún riesgo añadido para el euro, para la situación de los europeos? Muy bien, estábamos hablando de la evolución de la economía y todo muy bien, pero claro, cuando uno analiza la zona euro, bueno, ya el Banco Central Europeo una previsión de crecimiento económico del 1,1, que igual luego tienen que seguir revisando a la baja, pero es que también el 2026 y es que también el 2027, la verdad es que el panorama de crecimiento económico en la zona euro es sombrío, sobre todo cuando lo comparamos con Estados Unidos. Y tiene mucho que ver, perdón, tiene mucho que ver con un problema del modelo industrial europeo. Y tiene un problema la economía alemana, una economía alemana cuya capacidad de producción, con los productos que ellos elaboran, con la dependencia que tenían
del petróleo o del gas ruso, bueno, pues se ha puesto de manifiesto que tienen que llevar a cabo una reforma estructural, como hemos hecho otras economías, ¿no? La economía española, la echamos la vista atrás y hoy la economía española tiene poco que ver con la economía que teníamos hace 15 o 20 años. Por lo tanto, Alemania tiene por delante la necesidad de hacer una reforma estructural de su economía, que no va solo de política monetaria expansiva. Evidentemente, tipos del BCE, si termina poniéndolos en el 2%, le puede ayudar, pero no va solo de eso, ¿eh? Y seguramente Alemania tiene que llevar a cabo, como digo, un proceso de reindustrialización absoluto. Y seguramente también es el caso de Francia. Y ese tipo de medidas a corto plazo, como ya sabemos, no son positivas. Y a corto plazo pueden provocar todavía un peor evolución del ciclo económico, pero tenemos que hacerlo en Europa y especialmente en Alemania y en Francia. Y una cosa más, David, una postdata. Cuando el Instituto BlackRock publica su informe ayer y dice que quizás las criptos como el Bitcoin podrían empezar a formar parte de las carteras de la gente en proporciones inferiores al 2%, con un riesgo equivalente al que le generan los 7 magníficos, ¿está santificando para el mundo general las criptomonedas? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Es verdad que al final cuando los muy grandes inversores apuestan públicamente por la inversión en esta nueva tipología de activos, significa algo. Y aquí tenemos que tener la mente abierta, ¿no? Y efectivamente nosotros también ya la estamos abriendo, tanto de forma primaria y también porque los propios clientes lo están pidiendo. Lo que habría que ver es cuánto de esa inquietud o de esa demanda por invertir tiene que ver con la evolución histórica y cuándo tiene que ver con la percepción de que realmente es un activo invertible. Creo que hoy por hoy todavía hay mucho de, oye, quiero invertir porque ha ido muy bien, ¿eh? Hay una especie de sesgo de lo que ha pasado en la historia, pero es obvio que lo tenemos interiorizado ya y que por tanto sí, hay que ir invirtiendo en ese tipo de activo alternativo, vamos a llamarlo así, y bueno, y el tiempo irá diciéndonos si se va a mantener o no se va a mantener, ¿no? Una visión de los elementos más importantes en los mercados con David Cano, socio de AFI y director general de AFI Inversiones Globales. Gracias, David, cuídate. Ha sido un placer, muchas gracias.